Jueces capítulo 16. Y Sansón fue a Gaza, y ahí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto, sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando se toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Y él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija, y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces
Los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: Saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: Déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres, y las mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des las fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Jueces capítulo 17. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Y él dijo a su madre: Las 1,100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí la plata está en mi poder. Yo la tomé. Y su madre dijo: Bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las 1,100 piezas de plata a su madre. Y su madre dijo: Yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre tomó las 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y se quedaron en casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario, e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y forastero allí.
Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y él le respondió: Soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate conmigo, y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y moró en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces esta no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a 5 hombres valientes de Sora y Estaol, a reconocer la tierra y explorarla. Y les dijeron: Id, explorad la tierra. Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí? Y él les dijo: Así y de esta manera me ha hecho Micaía. Me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron: Te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. Y el sacerdote les dijo: Id en paz. El camino en que andáis tiene la aprobación del Señor. Entonces los 5 hombres salieron y llegaron a Lais, y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra y he aquí es muy buena. ¿Estaréis pues quietos? No os demoréis en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entréis, llegaréis a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces, de la familia de los danitas, de Sora y de Estaol, partieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá. Por tanto, llamaron a aquel lugar Mahané Dan hasta hoy. He aquí está al occidente de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais respondieron y dijeron a sus parientes: ¿No sabéis que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues, considerad lo que debéis hacer. Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la tierra y subieron y entraron ahí,
tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan, y gritaron a los hijos de Dan, y éstos se volvieron y dijeron a Micaía: ¿qué te pasa que has juntado gente? Y él respondió: os habéis llevado mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os habéis marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues me decís qué pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino, y cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Entonces ellos tomaron lo que Micaía había hecho y al sacerdote que le había pertenecido, y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. Y no había nadie que la librara, porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de Bet-Rehob, y ellos no tenían trato con nadie. Y reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.